Hola amigos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad entonces vamos a hablar un poquito de círculos, continuando con el video de la clase anterior donde estuvimos hablando de trapezoides, paralelogramos y cuadriláteros. Entonces en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de círculos, ya que también es una figura geométrica muy importante y que, verdad, aparece mucho en los análisis de geometría. Entonces comencemos y veamos la parte teórica de este otro apartado. Bueno, en la clase anterior, ¿verdad? Estuvimos por ahí ya hablando un poquito meramente de cuadriláteros. Ahora vamos a hablar de una figura pues muy conocida en la geometría, como lo son, ¿verdad? Los círculos. Los círculos pues juegan un papel importante en el mundo de la geometría, entonces de esa forma es que hay que tratarlo, ¿verdad? Con mucho cuidado, porque también muchos problemas geométricos involucran al círculo, muchachos. Bueno, eh, creo que al inicio del texto, ¿verdad? Allá pues en el capítulo 1, ¿verdad? Las primeras páginas de nuestra teoría, se nos explicó un poquito qué era el círculo. Dice que es el conjunto de todos los puntos en un plano que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. El símbolo, para un círculo es ese simbolito circular que vemos ahí con un puntito en medio. Para varios círculos es pues ese otro, ¿verdad? Ok, vamos a definir entonces aquí claramente qué es un círculo, chicos. Miren, un círculo, ¿verdad? Es una figura geométrica circular ahí que pues que ya tiene, verdad, involucrando por ahí área en su interior, entonces ahí hay que tener cuidado con esto. Luego está, fíjense, la circunferencia, verdad, porque aquí dice que es el conjunto de todos los puntos. Entonces aquí adentro, muchachos, hay un montón de puntos internos, verdad. Aquí adentro hay muchos, infinitos puntos internos que a su vez, verdad, si yo completo o relleno toda esta figura, verdad, con puntos así como estos, entonces me van a generar en sí ya pues el área total del círculo, ¿verdad? Si yo relleno esa figura, entonces se rellenaría con puros círculos más pequeñitos en el interior y al final lo que tendríamos es un área. Aparece luego la circunferencia, mírenlo acá. La circunferencia de un círculo es la distancia alrededor del círculo y tiene 360 grados. Entonces nosotros básicamente lo que vamos a analizar aquí es la circunferencia. El círculo pues tiene su estudio y pues digamos que a él lo llevamos como quien dice por añadidura en pues la teoría, ¿verdad? Pero en sí lo que vamos a estar analizando es, por así decirlo, es la circunferencia, que solamente es el contorno, ¿verdad? Si yo a este círculo yo le intento quitar, ¿verdad? Eh, si le quito, por ejemplo, el relleno a esto, pues observen, solamente me va a quedar, ¿verdad? Vamos a hacerlo por aquí. Fíjense, ahí está. Y son las figuras que tenemos, pues, más o menos colocadas aquí, ¿verdad? Nosotros. Entonces ahí, esa es la diferencia entre un círculo y una circunferencia. La circunferencia, como bien ustedes mismos lo definieron al inicio, allá cuando yo les preguntaba, algunos me decían, era el contorno del círculo. Entonces, es válida la respuesta que me dieron por ahí. Ok, chicos, entonces veamos. Vamos a entrar aquí rápidamente pues en algunos conceptos, ¿verdad? Porque a pesar de que es teoría, también demanda un poquito de tiempo esto, pero vamos a intentar explicar lo más básico, lo que más ocupamos al momento de resolver problemas que involucran a la circunferencia y al círculo. Bueno, dice ahí, la circunferencia de un círculo es la distancia alrededor del círculo, tiene 360, ya lo vimos. Un radio del círculo es un segmento de línea que une el centro con algún punto sobre el círculo o sobre la circunferencia. Ojo, ¿verdad? Porque el radio, aquí pues de repente creo que sí vale la pena hacer la aclaración, aquí es circunferencia. Porque ¿qué sucedería si yo lo dejo como círculo? El círculo es lo que está dentro y digamos que el radio es un punto que está justo en el centro, más o menos ahí al tanteo, ¿verdad? Por ahí. No sé si era el centro ese, chicos. Pero si yo trazo una línea, ¿verdad? Y uno con cualquier punto sobre el círculo, digamos, no estoy, digamos, fuera del círculo. Lo uno pues con otro punto más o menos colocado por acá, ¿verdad? No estoy respetando lo que dice por acá. Entonces un círculo, fíjense bien el radio va
es un segmento que une, ¿verdad? Hay que aclararlo bien. Desde acá hasta, digamos, cualquier punto que se encuentre en el borde de la circunferencia o en el borde del círculo, ¿verdad? Aquí dice, es la distancia alrededor del círculo. Bueno, perdón, acá dice que une el centro con algún punto sobre el círculo. Entonces, cualquier punto, pues para mí son del círculo, son estos que están acá adentro. Entonces, esa no es la distancia es la que va desde el centro. Le cambiamos color a esto. Ay, disculpen, verdad, si me estoy demorando en esto, pero creo que vale la pena aclararlo bien. Entonces, digamos que el radio es un segmento que va desde el centro hasta el borde de la circunferencia, chicos. Entonces ahí yo le cambiaría esto, ¿verdad? Por una definición más práctica y le pondría acá, un radio es un segmento de línea que une el centro con algún punto sobre la circunferencia. Ahí sí yo lo vería un poco mejor y más claro. ¿Qué es un radio? Bueno, el radio es lo que acabamos de leer. Nota dice, dado que los radios de un círculo determinado tienen la misma longitud, se usará algunas veces la palabra radio para indicar el número que es la longitud del radio, ¿verdad? Ok, en vez de decir longitud del radio, el libro lo va a llamar radio, así lo llaman los textos. Un ángulo central, veamos que es un ángulo central, es un ángulo formado por dos radios. Ok, para que este señor sea un ángulo central, debe de ocurrir lo siguiente y pues hay que notarlo aquí, ¿verdad? Hay que notarlo bien. Un ángulo central dice que es un ángulo que se forma por dos radios. Entonces aquí hay dos radios, fíjese. Entonces un ángulo central, tal vez aquí nos dan alguna nomenclatura, vamos a ver. No dice nada, entonces, ¿verdad? Un ángulo central sería este ángulo de acá, por ejemplo, ¿verdad? Ahí más o menos. Y pues yo diría por acá ángulo central, vamos a llamar. Y le colocamos un nombre, pues sería el ángulo, ¿qué? B o C, ¿verdad? Ángulo B o C. Este para mí es un ángulo central. Entonces ahí para que usted lo pueda copiar, ¿verdad? Copiar ahí la información, así como la estamos dando acá. ¿Qué es un arco? Es una parte continua de un círculo. Pues aquí nuevamente el libro viene y me vuelve a colocar la palabra círculo. Pues para mí aquí, en vez de esto, yo le pondría circunferencia, chicos, para que ustedes lo entiendan mejor, ¿verdad? Es una parte continua de una circunferencia, porque es el tramo que está, digamos, en el borde del círculo, la circunferencia. O digamos el dibujito circular que el mismo libro nos da, ¿verdad? Ahí arriba, alrededor del círculo, pues. Bueno, entonces un arco, ¿verdad? Es un segmento circular, por así decirlo. Un segmento circular, o dice parte continua de una circunferencia. Entonces para mí, ¿verdad? Un arco sería este de acá, ese, y la nomenclatura de él sería pues claramente este de acá. Entonces para definir un arco yo solamente hago este dibujito y yo digo el arco BC, o usted le coloca BC y le coloca arriba, ¿verdad? Esa línea curva, y con eso decimos que eso es un arco, ya lo identificamos rápidamente. Eso sería un arco. Un semicírculo es un arco que mide 180 grados o que mide la mitad de la circunferencia de un círculo. Ahí sí estamos de acuerdo con el libro. Ya él ya mencionó, mide circunferencia de un círculo, ¿verdad? Mide la mitad de la circunferencia de un círculo. Entonces estamos hablando de esta parte mide 180 grados, chicos. O en su defecto, también esta otra parte que estoy más o menos aquí sombreando, vamos a sombrearlo al revés para que me permita dibujar mejor, ¿verdad? Acá, esa otra parte mide 180 grados y esta otra de abajo mide 180 graditos, chicos. Así que ahí estamos. Un arco menor es un arco que es más pequeño que un semicírculo. Un arco mayor es uno que es más grande que un semicírculo. Bueno, son conceptos que está bien que lo sepan para que ustedes ya vayan identificando. Arco menor dice que mide menos de 180. Podríamos decir que tanto este de acá, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a cambiarle BC y AB, por ejemplo, son arcos menores, ¿verdad? Ahí usted lo puede ver en la figura, son arcos menores. Por ejemplo, el arco AB sería este de acá, todo este tramo, miren, mide menos de 180, y este otro mide también menos de 180. Un arco mayor
sería si yo coloco, por ejemplo, fíjese CAB, pero solo que ya involucraría 3 puntos. Lo voy a llamar, le voy a colocar las tres letras solo para identificar que eso es un arco, chicos. Y yo ya sé que en verdad lo voy a seguir de la siguiente forma. Miren, voy a colocar acá BAC. Vamos a ver CAB. Voy a colocar CAB, entonces fíjense, CAB es un arco que comienza desde acá, continúa, fíjense, continúa por todo este tramo y llega hasta acá. Él, ¿verdad? Hasta acá mide 180, pero como ya rebasó los 180, a él se le llama arco mayor. Entonces, ¿verdad? Por eso dice ahí, un arco mayor, acá miren, es uno que es más grande que un semicírculo. Recuerde que esta parte de acá sería el semicírculo y esta parte de acá sería el círculo completo, ¿verdad? Ya con las dos partes. Pero si solamente tengo lo tengo dibujado hasta acá, entonces él ya mide más de 180, ya mide más del semicírculo y por lo tanto a esa parte de ahí se le llamaría arco mayor. ¿Y cómo lo identifico? Con una línea curva sobre las tres letras, ¿verdad? Recuerden eso. Así en la figura B61, BC y BC es un arco menor y BAC, no, así se usan las tres letras, chicos, aquí están, miren, entonces no tenemos problemas. Ellos lo usaron como BAC y yo lo usé al revés, CAB, ¿verdad? Es un arco mayor. Se requieren tres letras para denotar un arco mayor. Bueno, ya lo saben, cada vez que quieran denotar un arco mayor, hay que colocarle las tres letritas, chicos. Ahí está, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay por acá? Dice una cuerda, también es importante saberlo. Una cuerdita. Hay una cuerda por ahí. Vamos a sombrearlo en amarillo, pues, para que se parezca, ¿verdad? Con el texto. Aquí una cuerda. Miren, una cuerda. Una cuerda de un círculo es un segmento de línea que une dos puntos de la circunferencia, pero que no pasa por el centro de la misma, ¿verdad? O vamos a ver, sí, en general sí. Una cuerda une dos puntos y por lo tanto un diámetro, que es digamos, el segmento que pasa por el centro de la circunferencia, de la circunferencia también es una cuerda. Todas estas señoras son cuerdas, miren, todas, ¿verdad? Aquí como usé color amarillo, se quedó en ese color, vamos a reemplazarlo. Aquí está la cuerda, esta otra y esta otra son cuerdas. ¿Por qué? Porque están uniendo dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Entonces de aquí, de este, digamos, de esa definición de cuerda, partimos de que también una secante, fíjense que es una secante, vamos a ver acá. Este término es muy usado en matemáticas, secante, es una función trigonométrica que aparece más adelante, ese nombre se le da, ¿verdad? Ahí lo van a ustedes a ver. Una secante de un círculo es una línea que intersecta el círculo en dos puntos. Bueno, ahí está, pues. Intersecta un círculo en dos puntos. Es parecido a la cuerda. Pero, ¿cuál es? Perdón, aquí voy a corregir. Todo diámetro es una cuerda. Pero la secante no es una cuerda, chicos. ¿Por qué razón? Vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo porque a pesar de que la secante, fíjese, que la secante, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí nuestro relleno a esto. Aquí sí les quiero pedir disculpas. La secante, fíjense, corta a la circunferencia en dos puntos, pero ¿qué sucede? Ella sigue su camino hacia afuera, mire, sigue, es un segmento que corta a la circunferencia y que no termina en esos puntos. A cambio, o el caso contrario, ¿verdad? El caso contrario de la cuerda, sí, tiene sus puntos finales sobre la circunferencia. El diámetro también, miren, también, ¿verdad? Solo que el diámetro une a dos puntos, pero este pasa por el centro. Entonces, eso es un diámetro. Une a dos puntos de la circunferencia, ¿verdad? Otro diámetro podría ser un segmento que venga así más o menos. Está uniendo los dos puntos, tanto acá como por acá, ¿verdad? Y también él sería un diámetro. La cuerda también sería esta de acá arriba. También una cuerda podría venir por acá. Vamos a ver, perdón. Por ahí, otra cuerda puede venir por acá, otra puede venir por acá. La cuerda nunca se va a salir de la circunferencia. En cambio la secante sí, la secante, fíjense, es un segmento que ya se salió prácticamente de la circunferencia,
y la corta en 2 puntos específicos. Entonces la cortó ahí y la cortó acá, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia entre cuerda, diámetro y secante. Luego aparece por ahí una línea que toca a la circunferencia en un único punto. A ese se le llama tangente, chicos. Tangente, ¿verdad? Aquí está, miren, tangente. Entonces ahí lo está tocando en un único punto a la circunferencia. Entonces a ese, digamos, segmento que solo toca en un punto a la circunferencia se le llama tangente, para que ustedes lo conozcan. Y ahí estamos. Ok, GH es una tangente, dice acá, mientras que EF es una secante, CD es un diámetro, AD es una cuerda, faltaría el radio es el segmento OD, y ahí están todos los elementos de un círculo. Ángulo central, lo vimos por acá, ¿verdad? Aquí tenemos, aquí en esta parte, en esta figura teníamos las varias características. Un radio es el segmento OC, el segmento OA es un radio, segmento OB también es un radio, el arco BC sería esta parte de acá, ¿verdad? Que le estoy sombreando. Aquí habría otro arco en esta otra parte de acá, ¿verdad? Para que recordemos. Y ya sabe usted que aquí hay un ángulo que se llama ángulo central, que lo colocamos acá, ¿verdad? Un ángulo central se formaba por 2 radios. Ok, esas son las principales cosas que yo debo de manejar de un círculo, ¿verdad? Tras que yo lo vea, yo tengo que ya observar en el momento que yo lo observe a él, o en el momento que vea una figura circular, yo ya debo de empezar a buscar esta información en el problemita que me están dando y comenzar a hacer buenas conjeturas al respecto, chicos. Entonces, así que ya saben, por eso la parte teórica es importante que la manejemos desde un inicio, muchachos. Así que, muy bien. Dice en la figura 6A1, también fíjense el ángulo BAC y el ángulo BOC intersectan al arco BC. Vamos a ver cómo es que significa esto. BAC, vamos a ver, arco, ángulo BAC, BAC, ok. Miren esto importante, miren esto que importante. Vamos a borrar acá. Están hablando del ángulo BAC, estamos hablando de este segmento. Tiene el ángulo en el A y sería esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que lo que mida este ángulo de acá, ¿verdad? Este ángulo de acá va a medir este arco de acá también, en grados, ¿verdad? Su longitud, pues desde luego es otra. Entonces, ahí estamos. Y digamos, transferirle esta medida a este arco se llama intersectar, ¿verdad? El ángulo BOC intersecta también al ángulo o al arco B, ¿verdad? Al ángulo, perdón. No, perdón, aquí no miden lo mismo, chicos. Vamos a ver acá. Este ángulo, ojo con esto, este ángulo no mide lo mismo que esto. Y ambos intersectan al mismo arco, miren. Entonces, ¿verdad? Ahí no se le transfiere pues la medida, ¿verdad? La medida del ángulo no se le transfiere al arco, ni este ángulo se le transfiere al arco, ¿verdad? Entonces ahí únicamente esa información me sirve pues para futuros cálculos, que ya lo vamos a ver. Hay una relación entre el arco, entre la longitud del arco y el ángulo, de eso sí hay una relación, ¿verdad? Y ahí se podrá utilizar. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando ya estemos analizando, vamos a venir al final, rapidito. Fíjense acá. Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo podemos ver, chicos. Aquí está la relación que les estoy mencionando. Miren, importante. No mide lo mismo, ¿verdad? O sea, el arco, digamos, el arco BC, para explicarlo rapidito, el arco BC tiene una medida, ¿ok? Pero no significa de que vamos a transferir esa misma medida para acá. O sea, no se la transferimos. Ni de acá para acá, ni de aquí para acá, ¿verdad? Tiene, por así decirlo, una fórmula. Dice que el ángulo A, este ángulo de acá, es un medio de la longitud o de la medida del ángulo, del arco, perdón, ¿verdad? Ahí está, miren. La medida del ángulo A es la mitad del arco BC, medido en grados. Entonces ahí ya hay una fórmula. Las vamos a dejar para el final, pues aquí, ¿verdad? Sí, quería aclarárselos porque creo que al inicio les dije de que
lo que medía este ángulo medía el arco, ¿verdad? Entonces no, eso no, chicos. Entonces ahí, eso no, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a, para que quede, ¿verdad? Mejor, más claro. Vamos a escribirlo. Vamos a decir, ¿cómo lo digo? Aquí lo voy a decir de esta forma. BAC, el ángulo, ¿verdad? La medida, voy a colocar acá, miren chicos, la medida del ángulo BAC es distinta de la medida del arco BC, ¿verdad? Para que quede bien clarito eso y no vayan ustedes a cometer algún error por ahí. Entonces ya saben, tiene una fórmula que está al final, ya se las vine a mostrar un poquito, ya me adelanté pues al contenido. Ok chicos, entonces ahí estamos, ¿verdad? Esos conceptos pues hay que manejarlos muy bien porque nos puede llevar, ¿verdad?, al éxito si lo manejo bien o al fracaso si lo manejo mal. Entonces ahí depende de esos aspectos. Bueno, ¿qué es un polígono inscrito? Un polígono inscrito, ya sabemos que un polígono es una figura geométrica que tiene n lados, ¿verdad? Y todos estos lados de ese polígono están dentro del círculo, ahí lo podemos ver. Cuando está dentro del círculo, ¿verdad?, se llama polígono inscrito, ¿verdad? Yo puedo tener una figura geométrica así más o menos. Vamos a quitarle pues el achurado a esto. Achurado se llama el relleno, chicos. Los arquitectos pues saben muy bien eso, ¿verdad? De los achurados, dicen ellos. Son conceptos arquitectónicos, ¿verdad? Para nosotros es un relleno, ok. Entonces acá, chicos, fíjense, yo dibujo digamos, un señor adentro. Este se llama, puede ser un rectángulo, ok. Está inscrito porque está dentro, ok. Polígono circunscrito, pues es lo contrario. El polígono circunscrito es una figura geométrica, un polígono que está fuera del círculo y que toca, digamos, en cierta forma algún punto en específico del círculo o de la circunferencia. Por ejemplo, ¿verdad? Este de acá se llama circunscrito porque está fuera, fíjense, está afuera del círculo o de la circunferencia, mejor dicho. Y claramente vemos que lo está tocando en estos puntos específicos, ¿verdad? Ahí hay un contacto, pero fíjense que quien queda dentro es el círculo. Entonces aquí podríamos decir, o la circunferencia. La circunferencia está inscrita dentro del triángulo, o el triángulo está circunscrito de la circunferencia, porque está afuera, ¿verdad? De este modo, los dos círculos o circunferencia, vamos a asumir que el libro acá está usando la palabra círculos para referirse a la circunferencia, ¿verdad? Ok, de este modo los dos círculos mostrados en la figura 6.5, dice acá, ¿verdad? Chicos, estamos hablando ahora de esta figurita de acá, ok. Son círculos concéntricos, ok. Uno está dentro del otro, pues, ¿verdad? Por así decirlo. El segmento AB es una tangente del círculo interior y es una cuerda para el círculo exterior. Cuando yo tengo vamos a hacer algo acá, denme un segundito, solo quiero agregar aquí una herramienta nueva para que no estar haciendo esto cada rato, chicos. Entonces mejor de una vez lo coloco, ¿verdad? Denme un segundo, les pido disculpas acá, pero creo que sería lo mejor. Vamos a ver. Ok, aquí está. De esta forma ya me queda, así no tengo que estar cambiando nada acá. Bien, perdón aquí, chicos, les pido disculpas. Ok, siempre que yo tengo, ¿verdad? Siempre que yo tengo dos círculos o dos circunferencias de esta forma, ¿verdad? Ya se me pegó lo de círculo gracias al libro. Son circunferencias las que estamos analizando. Ok. Cuando hay una circunferencia dentro de otra, decimos que son aquí, ¿verdad?, concéntricas. Ambas son concéntricas. Ok, entonces AB, fíjense, es una cuerda para la circunferencia más grande y es una tangente para la circunferencia más pequeña. CD, ¿qué sería CD? CD sería una cuerda para la circunferencia más grande y una secante porque se extienden los puntos más allá de los puntos de contacto para la circunferencia más pequeña, ¿verdad? Sigamos entonces, dos círculos son iguales y sus radios tienen la misma longitud. Chicos, esto pues es la congruencia, básicamente. Si yo tengo dos ¿verdad?, círculos o circunferencias, ya la palabra círculo ya se me pegó, chicos. Ok, aquí es radio, fíjense, radio.
Si yo tengo pues dos circunferencias que miden o que tienen el mismo radio, ¿verdad? No importa dónde estén colocadas, una puede estar por acá, la otra puede estar por acá. Si tienen el mismo radio, las circunferencias son congruentes, tienen las mismas características, diámetro y radio, ¿verdad? Dos arcos son congruentes y tienen igual medida en grados e igual longitud. Ok. Entonces acá estamos hablando de, vamos a remarcar aquí un poquito. Hay un punto por acá y otro por acá. Y este arco entonces, ¿verdad? Digamos que es el AB. Si por acá hay otro arco que tiene las mismas características más o menos, ¿verdad? O sea, la misma longitud. Aquí, B. O C, ¿verdad? Puedo llamar acá. Vamos a llamarle D a este punto y C a este otro. Entonces, si tiene la misma longitud y los mismos grados, entonces prácticamente el arco AB es congruente con el arco CD. Ahí estamos. Principio 1, dice por acá, principio 1, y desde luego, ¿verdad? Tiene que tener la misma longitud. O sea, longitud de AB, podemos llamarlo, longitud del arco AB tiene que ser igual a la longitud CD. Si esto ocurre, entonces, ¿verdad? CD, si esto ocurre, entonces, y los grados son iguales, entonces decimos que los dos arcos son congruentes. Principios relativos a los círculos. Ok, vamos a mencionar rapidito unos principios acá que debemos de conocer, chicos, para prepararnos para los ejercicios, ¿verdad? Una vez comencemos a hacer ejercicios, esta teoría es la que vamos a utilizar para contestar las preguntitas que nos aparezcan por ahí. Así que yo les pido pues un poquito de paciencia con esta teoría, pero tengo que dárselas así de esta forma, en crudo, ¿verdad? Porque si no es así, pues entonces a mí nada me cuesta decirle a usted, léase el capítulo 6, el capítulo 5, ¿verdad? Y van a haber ciertos detallitos que de repente usted no va a entender, entonces mejor explicar un poquito y de esa vez, perdón, y de una vez usted ya va entendiendo y comprendiendo qué es cada concepto, ¿verdad? Y si en algo me estoy equivocando, ¿verdad? Y alguien por ahí de repente mira que me equivoco en algo y si me puede corregir, pues corríjame. Si no soy perfecto, soy ser humano y también me equivoco, pues, ¿verdad? Entonces ahí les pido, pues, de todo corazón que si ven que me equivoco en algo, chicos, amigos, ustedes pueden corregirme si es que yo estoy erróneo en lo que estoy explicando, ¿verdad? Así que no hay problema, pues somos humildes y vamos a aceptar, pues, las recomendaciones o sugerencias que ustedes nos tengan. Bien, principio 1 entonces. Un diámetro divide a un círculo o una circunferencia en dos partes iguales. Ok, una vez que yo tenga ya definido, una vez que yo tengo definido la circunferencia, chicos, amigos, acá, y le trazo un diámetro, el diámetro recuerden que va a pasar por el centro, exactamente en el centro, aquí, ¿verdad? Ahí pasa en el centro. Entonces ya la partió en dos partes iguales. Partió la naranja, chicos, en dos partes iguales. Miren, la naranjita fue partida en dos partes iguales, ¿verdad? Ahí estamos. Así que mucho cuidado con estos conceptos. Mucho cuidado. Principio 2. Si una cuerda divide a un círculo en dos partes iguales, entonces es un diámetro. Ok. Si una cuerda divide a un círculo en dos partes iguales, entonces esa cuerda es un diámetro, ¿verdad? Es el converso del principio 1. Si el arco ACB y el arco ADB en la figura 6.6, ¿verdad? Son iguales esos arcos, entonces estamos hablando de que AB es un diámetro. ¿Por qué? Porque ya dijimos que está partiendo, digamos, este arco, digamos, vale lo mismo que este arco de arriba y por lo tanto si los dos arcos son iguales, ¿verdad? Entonces están hablando básicamente que aquí está A, aquí está D y aquí está B. Están haciendo alusión a esta distancia que pasa por el centro de la circunferencia, ¿verdad? Principio 3. Estos están interesantes porque son conceptos muy importantes. Principio 3. Un punto está fuera, sobre o dentro de un círculo siempre que su distancia al centro del mismo sea respectivamente mayor que, igual o menor que el radio. Entonces, ¿verdad? Aquí es muy sencillo esto, pues aquí hay teorías que debemos de tener claro nosotros acá.
congruentes. Entonces aquí si hay un punto por acá, si hay otro punto por acá, o si hay un punto sobre la línea, entonces, ¿verdad? Claro está que desde el centro, acá, ya violentamos al radio. Ya el radio fue superado. Si la distancia llega hasta acá, esta distancia es menor que el radio. Y si la distancia llega hasta acá, entonces la distancia es igual al radio. Es lo que me está diciendo el principio 3. Principio 4, los radios del mismo círculo o de círculos congruentes son congruentes. Si yo tengo dos radios si yo tengo dos circunferencias cuyos radios son iguales, entonces, ¿verdad? Esas circunferencias son congruentes y por lo tanto los radios son congruentes. Ahí pues creo que está como de más decirlo, pero hay que decirlo. Principio 5, los diámetros del mismo círculo o de círculos congruentes son congruentes. Si yo tengo varios círculos o circunferencias que tienen el mismo diámetro, entonces, ¿verdad? Esas circunferencias serán congruentes para nosotros. Principio 6 dice, en el mismo círculo o en la misma circunferencia, ¿verdad? O en círculos congruentes o circunferencias congruentes, los ángulos centrales congruentes tienen arcos congruentes. Los ángulos centrales congruentes tienen arcos congruentes. Eso significa de que si yo tengo dos circunferencias, o digamos la misma circunferencia, dice acá, en el mismo círculo o en círculos. Vamos a decir, vamos a tomar una nada más, una de ellas, ¿ok? Y yo tengo pues un ángulo central por acá, y digamos que por acá tengo otro, por así decirlo. Ok, si este ángulo de acá mide 35 grados, por dar un ejemplo, y este otro mide 35 también, entonces este arco de acá, este arco, será congruente con este arco de acá. Van a ser los mismitos. Así que ahí es lo que me quiere decir el principio 6, ¿verdad? Si los ángulos centrales son congruentes, que serían estos dos, miren, entonces, ¿verdad? Tienen arcos congruentes. Esos dos arcos serán congruentes. Eso me dice el principio 6. Principio 7. En el mismo círculo o circunferencia o en circunferencias congruentes, los arcos congruentes tienen ángulos centrales congruentes. Sería lo contrario a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Si estos dos señores miden lo mismo, entonces estos ángulos de acá serán de la misma medida. Entonces ahí, pero ojo, no adoptan este valor. Ya lo hemos explicado. No es que voy a transferir este ángulo hacia acá, ¿verdad? No, o sea, tiene una fórmula que ya la vimos o que ya la vamos a ver más adelante. La mostramos hace poquito, pero tiene ya una fórmula definida, chicos. Principio 8. Vamos al principio 8. En el mismo círculo o circunferencias congruentes o en la misma circunferencia, las cuerdas congruentes tienen arcos congruentes. Las cuerdas congruentes tienen arcos congruentes. Así dice en el círculo o en la circunferencia O, ¿verdad? Si el segmento AB es congruente con el segmento AC, entonces el arco AB es igual al arco AC. Están hablando de estos arcos. Miren, chicos, están hablando de estos arcos. Son congruentes, ¿ok? Siempre y cuando los segmentos sean congruentes. Es decir, que midan lo mismo. Esta cuerda y esta cuerda miden exactamente lo mismo. Entonces los arcos en color rojo medirán lo mismo. Ya, es una información muy útil porque a la hora de estar haciendo ejercicio yo reconozco estas características y digo, ah, no, estos dos señores valen lo mismo porque estas cuerdas miden lo mismo. Entonces ahí, excelente, ¿verdad? Está muy bien, está ok esto. Principio 10, un diámetro perpendicular a una cuerda bisecta a la cuerda y a sus arcos. Dice ahí, un diámetro perpendicular a una cuerda bisecta a la cuerda y a sus arcos, chicos. Entonces aquí fíjense, digamos un diámetro perpendicular. Aquí está el diámetro claramente colocado, ok. Dice, si ese diámetro es perpendicular a una cuerda bisecta a la cuerda, claro que sí, la va a partir en dos. Entonces quiere decir que ya este señor de acá mide lo mismo que este, ok. Y a sus arcos, dice ahí, ¿verdad? Y a sus arcos. Entonces ahí, así en el círculo O, ese que están viendo en la figura 6.10, si CD es perpendicular a AB, entonces el segmento CD bisecta al segmento AB y lo, digamos, divide en dos. Y también dice el arco AB, fíjense, el arco AB, que era todo este, ¿verdad?
ya lo partió, como quien dice, en dos. O sea que estos dos arcos también van a valer lo mismo. Este de acá y este de acá valen lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí está, chicos. Entonces el segmento CD, ¿a quién bisectó? Bisectó a la cuerda AB, bisectó al arco AB y dice que también bisecta al arco ACB. Es decir, el arco ACB es todo este de acá, todo este arco. Entonces quiere decir también que este señor de acá mide lo mismo. Entonces eso es lo que quiere decir este otro concepto de acá. El principio 10, ¿verdad? Ok, demostraciones no vamos a ver nosotros acá, o sea, así que no se preocupen, las demostraciones no están al alcance de nuestro curso, así que nos quedamos nada más con lo que ya nos regalan los principios y los postulados, ¿verdad? Principio 11, un bisector perpendicular de una cuerda pasa por el centro de un círculo. Un bisector perpendicular a una cuerda, entonces aquí el bisector sería DP, ¿verdad? Dice aquí, así en el círculo O de la figura 611, esta figura. PD, ¿verdad? PD es el bisector perpendicular al segmento AB. Y ya sabemos pues que si es un bisector va a formar 90 grados. Y pues ya sabemos que estos señores de acá serán congruentes. Principio 11, ¿verdad? Vamos al principio 12. El principio 12 dice es en el mismo círculo o circunferencia o en circunferencias congruentes, cuerdas congruentes están, dice, a igual distancia del centro, ¿verdad? Cuerdas congruentes están a igual distancia del centro, ¿verdad? Así en el círculo O de la figura 612, si AB es congruente con CD, están hablando de que estas dos cuerdas valgan lo mismo, ¿verdad? Valgan lo mismo. ¿Qué significa? Si OE, ¿verdad? Si OE es perpendicular a AB, entonces si este señor de acá, perdón, toqué una cosa que no era por acá, si este de acá, si el segmento OE es perpendicular a CD, dice segmento OE. Si OE, ok, aquí está, OE es perpendicular al segmento AB y si OF es también perpendicular al segmento CD, entonces OE, el segmento OE es congruente con el segmento OF. Entonces quiere decir que este de acá y este son igualitos, ¿verdad? Eso es lo que me dice el principio 12. Principio 13, en el mismo círculo o en círculos congruentes, bueno, aquí ya saben que yo estoy cambiando la palabra círculo por circunferencia, en la misma circunferencia o en circunferencias congruentes, le estoy colocando yo, ¿verdad? Cuerdas que están a igual distancia del centro son congruentes. Entonces es lo mismo que acabamos de explicar ahorita por acá, solo que dicho al revés. Bueno, medición de ángulos y arcos en un círculo, ya para ir culminando, pues todavía nos quedan unas diapositivas por acá, las vamos a cubrir ahorita. Un ángulo central tiene el mismo número de grados que el arco que lo intersecta, ¿verdad? Un ángulo central, oigan bien, tiene el mismo número de grados que el arco que lo intersecta. Entonces acá hay una excepción. Si el ángulo es central, entonces prácticamente va a heredar lo que mide el arco. Es la única excepción que tenemos, chicos, cuando sea ángulo central, ¿verdad? Entonces ahí sí se le transfieren, fíjense, los 90 graditos. Ya saben ustedes que en la circunferencia se parte de esta forma en cuadrantes. Aquí hay 90 grados. Entonces este ángulo de 90 grados se le transfiere al arco. El arco mediría lo mismo, por ser un ángulo central, ¿verdad? Así que cuidado. Un ángulo central, si es recto, intersecta un arco de 90 grados. Un ángulo central de 40 grados intersecta a un arco de 40, siempre y cuando estos sean ángulos centrales. Ojo con eso, tienen que ser ángulos centrales. Si no son ángulos centrales, entonces no, ¿verdad? No va a ser así la medida. Y un ángulo central, si es derecho, intersecta un semicírculo. Bueno, este señor, fíjense, todo ese diámetro, ¿verdad? Le va a transferir 180 grados a este arco de acá. Miren, a este arco. Ese arco mediría 180 grados en vista de que aquí tengo un diámetro. En esta parte de acá hay un diámetro. Y aquí yo tendría los 180 grados en este arco, ¿verdad? Así que
Eso es lo que estamos diciendo, o lo que nos quiere decir el texto. Ok, dado que las medidas numéricas en grados del ángulo central y su arco intersectado son las mismas, es posible reformular el principio anterior como sigue. Un ángulo central se mide por su arco intersectado, el símbolo dice igual, tiene una ruedita arriba aquí, ¿verdad? Es decir, ¿qué es esto? Hay una ruedita por acá. Se utiliza para denotar esto medido por. Ok, está medido por. No se dice que un ángulo central es igual a su arco intersectado. No, entonces se lee un ángulo central está medido por. Y se coloca el valor del grado, ¿verdad? Ok, un ángulo inscrito es un ángulo cuyo vértice, dice, está sobre el círculo. Bueno, ya saben ustedes que un ángulo inscrito es un ángulo cuyo vértice está sobre la circunferencia, es decir, la circunferencia está colocada acá y el ángulo está acá, ¿verdad? Entonces a ese ángulo que está colocado justo acá donde está la circunferencia, se le llama un ángulo inscrito, muchachos, ¿verdad? Y luego nos dicen, un ángulo inscrito, acá, es un arco, dice, perdón, un ángulo inscrito es un arco, en un arco tiene su vértice sobre el arco y sus lados pasan a través de los extremos del arco. Bueno, ahí lo ven formado, ¿verdad? Aquí está el arco que se forma y aquí están, ¿verdad? Los lados chocan allá con los extremos del arco y se forma el ángulo allá en el otro lado en este lado, ¿verdad? En este lado de la circunferencia. Entonces ahí estamos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Nótese que el ángulo A intersecta al arco BC y que está inscrito en el BAC, ¿verdad? BAC, en el ángulo BAC. Ok. Aquí es importante lo que nos van a decir. Dice, un ángulo inscrito en un ángulo es un ángulo cuyo vértice está sobre el círculo, chicos, sobre el círculo y cuyos lados son cuerdas, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que ya vimos. Estas son cuerdas para este ángulo, ahí está. Y ahí vamos, pues. Principio sobre medidas de ángulos, dice ahora, vamos a leer esto rapidito. Principio 1. Un ángulo central se mide por su arco intersectado, pues son principios nada más que ya sabemos. Un ángulo inscrito se mide por la mitad de su arco intersectado. Esta es la fórmula que ya vimos. Póngale un asterisco porque está por ahí la formulita. Creo que ya aquí, ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Esto pues ahí creo que vamos a tener que hacer un video especialmente para explicar esta, digamos, tabla. O pues ustedes mismos intenten ahí, ¿verdad? Saquen una captura. Y pues cuando ya estemos haciendo práctica vamos a ir relacionando cada una de estas figuritas con la práctica, ¿verdad? Así que no se vayan a perder pues la práctica que vamos a hacer de medición de ángulos en un círculo, chicos. ¿Qué más entonces? Tenemos por acá principio 3. En el mismo círculo, en círculos congruentes, los ángulos inscritos congruentes tienen arcos intersectados también congruentes. Entonces ahí está. Principio 4. En el mismo círculo o en la misma circunferencia o en circunferencias congruentes, ángulos inscritos que tengan arcos intersectados congruentes también son congruentes, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Entonces fíjense, por ejemplo, figura 631 dice, en el mismo círculo, en círculos congruentes o circunferencias que tengamos, los ángulos inscritos que tengan arcos intersectados congruentes, es decir, este arco de acá y este de acá miden lo mismo, entonces este ángulo y este ángulo también van a medir lo mismo. Así que eso es lo que me quiere decir ahí, ¿verdad? Ese principio 4. Principio 5, los ángulos inscritos en el mismo arco o en arcos congruentes son congruentes, entonces ahí ya lo hemos también visto, ¿verdad? Por ejemplo, este señor y este señor miden todo este arco, fíjense, y este mismo arco o mismo ángulo también toma a este arco de acá, entonces ahí ellos miden lo mismo. Entonces ahí, ¿verdad? Si C y D, ¿verdad? C y D están inscritos en el arco ABC, entonces el ángulo C y el ángulo D miden lo mismo. Es decir, que si estos arcos me dan, perdón, que si estos ángulos me dan la misma medida de un arco, entonces esos ángulos son iguales. Pues eso es lo más seguro, ¿verdad? Ok, es lo que dice el principio 5. Principio 6,
Ya, principio 6, un ángulo inscrito en un semicírculo, chicos, es un ángulo recto, ¿verdad? Dice, un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Así en la figura 633, dado que el ángulo C, veámoslo, este ángulo C, ok, aquí miren, aquí. Ya les digo por qué vale 90 grados. Vale 90, chicos, porque él intersecta toda la semicircunferencia y aquí ya sabemos que hay 180 grados, por lo tanto este señor mide 180 grados, ¿verdad? Y por allá atrás nos dijeron que este ángulo debe de medir la mitad de este arco, entonces este arco que mide 180 me va a generar un ángulo de la mitad de su valor, que en este caso sería 90 grados, ¿verdad? Por esa razón aquí el principio vale 90 grados, entonces este también es muy importante. 7. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscritos son suplementarios. Los ángulos opuestos en un ¿qué? En un cuadrilátero inscrito son suplementarios. Si está inscrito, ojo con eso. Entonces, fíjense, este y este son suplementarios, ¿verdad? A y B son suplementarios. Aquí le voy a colocar C y D. C y D son suplementarios. ¿Por qué? Porque son opuestos, ¿verdad? Si son opuestos, entonces la teoría me dice que son suplementarios. Así, ángulo A y ángulo C en la figura como tal. Es decir, si yo quito lo que acabo de escribir, ángulo C sería este de acá y ángulo A sería este de acá. Entonces, A y C son ángulos suplementarios. Ahí está, porque son opuestos. Y luego, pues, ¿verdad? Aquí hay otros principios que, digamos, prácticamente quiere decir lo mismo, ¿verdad? Principio 8, las líneas paralelas intersectan arcos congruentes de un círculo, pues ahí lo podemos ver, ¿verdad? En la figura 635, si AB es paralelo a CD, ¿verdad? Entonces el arco AC mide el mismo arco BD, es decir, este arco y este arco miden lo mismo, chicos, es lo que quiere decir. Un ángulo formado por una tangente y una cuerda está medido por la mitad de su arco intersectado. Ok, la tangente se corta acá, ¿verdad? Luego, ¿qué dice por acá? Un ángulo formado por una tangente y una cuerda está medido por la mitad de su arco intersectado. Dice aquí el principio 9. Principio 10, un ángulo formado por dos cuerdas. Vamos a ir borrando acá. Son conceptos que debemos nada más de tener muy en cuenta a la hora de hacer ejercicio, ¿verdad? Principio 10. Un ángulo formado por dos cuerdas que se intersectan. Las cuerdas se intersectarían, ¿verdad? Está medido por la mitad de la suma de sus arcos intersectados. Ok, estos principios, el 10, 11, 12 y 13, chicos, son los, digamos, estos señores que vemos acá. Entonces ahí están las cuerdas intersectadas. Fíjense, aquí están las cuerdas intersectadas, aquí hay otras dos cuerdas intersectadas, ¿verdad? Aquí hay otras dos cuerdas que se intersectan fuera, ojo con eso. Hay una tangente, miren, aquí involucra tangente, aquí, perdón, involucra una secante y tangente, aquí involucra dos secantes. ¿Qué más? Aquí involucra dos cuerdas que se intersectan. Aquí están hablando de una tangente y una cuerda. Aquí están hablando de ángulo formado por dos tangentes. Aquí también en principio 12, 10, 10. Son básicamente estos últimos que están acá, del 10 al 13, ¿verdad? Entonces son estas figuritas de acá. Y acá podemos ver las fórmulas que relacionan cada una de estas digamos, situaciones o casos que nos van a ir saliendo a medida vayamos nosotros desarrollando ejercicios. Bien, chicos, entonces, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar, ya el video se alargó, ya casi son 50 minutos. Bueno, ahí les pido disculpas, ¿verdad? Si el video se alargó, pero es importante pues leer esta teoría y explicarla. Yo espero pues que si sienten que está de repente muy largo el video, ¿verdad? Yo les sugiero que este video lo vean por partes, vayan tratándolo por partes. Lo que pasa es que no lo quise hacer seccionado porque de repente, ¿verdad? Un video se puede, digamos, quedar en una lista salteado y no quiero eso, pues quiero que toda la información quede en un solo video. Pues si tienen tiempo, ¿verdad? Véanlo en un solo video y de esta forma, ¿verdad?
pues es lo mejor que yo les recomiendo. Yo sé que lo estoy diciendo al final, lo tuve que haber dicho al inicio, pero mejor que quede en un solo video para poder, verdad, de esta forma tener toda la información en un mismo videito. Bien chicos, entonces aquí nos quedamos. Cuídense, Dios les bendiga. Les pido que si no se han suscrito pues se suscriban, con eso me ayudan mucho. Compartan el video y nos vemos pues ya en la parte práctica. En el siguiente video vamos a hacer práctica de cuadriláteros y de circunferencias o círculos. Cuídense, Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.